porque en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de saber que existe un Dios y saber que estamos en sus manos y caminamos en su voluntad, es importante reconocer que debemos relacionarnos con Él, debemos tener un diálogo con Él. Y este diálogo se realiza es a través de la oración. Es la forma más perfecta de esa relación con Dios. ¿Y por qué digo que es la forma más perfecta? Hemos escuchado de pronto que la Eucaristía es el medio por el cual nos relacionamos con Dios como la forma más perfecta, pero es la Eucaristía también una forma de oración. Entonces vean ustedes que en esto de la oración hay mucho de qué reflexionar, hay mucho de qué entender, y para esto vamos entonces a tomar estos espacios. Hoy quiero hacer una introducción de lo que es la oración y empiezo diciendo lo esencial que es la oración para la vida del cristiano, para la vida del creyente, porque es a través de la oración en la cual Dios nos responde, a la cual nosotros comunicamos, abrimos nuestro interior hacia la divinidad, y la divinidad también nos habla es a nuestro interior. Dice Santa Teresa del Niño Jesús en uno de sus escritos que la oración para ella es un impulso del alma, es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor que tanto desde dentro de la prueba como en la alegría se manifiesta. Eso es lo que dice la oración Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos viendo que una cosa es oración y otra cosa es rezo. Y muchos lo identifican que oración es las palabras o no solamente el repetir lo que es el rezo, cuando uno se repite fórmulas o proclama fórmulas o algunas oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, eso se convierte en rezos, ¿sí? Porque ya están establecidos. En cambio, cuando hablamos de oración, entra el rezo y entran otras formas. Hay muchas formas de oración y eso lo vamos también a ver en estos encuentros de reflexión sobre lo que es la oración y sobre cómo debemos hacer oración. Porque también hay que ver que mucha gente no sabe hacer oración, o mucha gente ni siquiera ora. Esa es una de las realidades del mundo. Mucha gente afirma, no, yo creo en Dios, yo quiero a Dios, pero no le ora, no habla con Él, o no sienten que la oración sirva para algo. Y vemos que la oración no es como una búsqueda de que Dios me habla como hablamos de pronto con otra persona, o es como a través de un dispositivo electrónico como lo estamos haciendo en este momento, sino es una comunicación diferente, es una comunicación del interior, como lo decía ahorita, desde nuestro interior hacia la divinidad, que la divinidad también se comunica a ese mismo interior, aunque toca toda nuestra realidad. Vamos a ver entonces que la oración es un don de Dios. Vamos a comenzar diciendo que la oración es un don de Dios. No es que yo soy muy bueno y entonces yo busco a Dios, que yo como soy tan buena persona, entonces siento lástima por Dios y voy a hablarle a Dios porque para que Dios exista. No, es Dios el que nos llama a nosotros. Dios nos llama a la existencia y también es el que nos busca primero. Es el Señor Dios el que se deja, nos toca para que podamos para acceder a Él. Decía otro santo, San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de Dios de lo que nos conviene, o sea, de lo que es la voluntad. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Será que hablamos desde nuestro orgullo, desde nuestra voluntad, o hablamos, como dice el Salmo 130, desde lo más profundo, desde un corazón humilde y arrepentido? Dice también en Lucas, el que se humilla será ensalzado. Entonces veamos que la humildad es la base de la oración. ¿Por qué humildad? Porque es reconocer que hay una divinidad, que hay un ser superior a nosotros, así tengamos mucho dinero, mucha belleza,
muchas cosas materiales, muchos títulos, pero es reconocer que hay algo, hay alguien que está sobre nosotros y que debemos rendir homenaje y debemos reconocer que es más grande que nuestra debilidad. Mucha gente de pronto no ora o no reconoce la grandeza de Dios por la grandeza de los títulos, por la grandeza de las cosas materiales. Y una base, como dije ahorita, para orar es la humildad, ¿sí? Es la base de reconocer que nosotros nos abrimos a Dios de la misma manera en que una persona necesitada busca la ayuda. Dice San Juan, si conocieras el don de Dios, tomando de esa escena en la cual Jesús se encuentra con la samaritana. Es una escena muy bonita en la cual Jesús tiene el diálogo con una mujer que no es del pueblo de Israel y es un diálogo como en clave, en la cual la mujer no sabe quién es. Y es Jesús el que le dice, dame de beber. Y esa mujer empieza el diálogo con Jesús y Jesús le va haciendo ver que Él es esa fuente de agua viva, que si ella conociera quién es de verdad, le pediría a Él de esa agua que llena el espíritu, que no llena simplemente el cuerpo, sino que llena nuestro interior. De ahí que entonces es una muestra de cómo la oración para nosotros es beber de esas aguas que solamente están en el pozo que nunca se acaba, que es el pozo de Dios. Ahí nos acercamos a beber. Cuando nosotros oramos, buscamos alimentar nuestro espíritu, calmar nuestra sed, que solamente lo podemos hacer a través de la oración. Mucha gente va por el mundo buscando llenarse de cosas, como darle sentido a la vida y se van dando cuenta que cada vez es más difícil, se van dando cuenta que cada vez es más el vacío. No sé si recuerdan alguno la historia de los pozos, el país de los pozos, donde el ser humano busca llenarse, o el pozo, en este caso la historia, buscaba llenarse de cosas, pero es hasta que descubre que debe llenarse de la verdadera agua cuando consigue el verdadero sentido. Lo mismo le pasa al ser humano, se debe llenar es de la voluntad de Dios, se debe llenar de su palabra, se debe llenar del mismo Dios para darse cuenta que es el verdadero sentido de la existencia del hombre. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración. Ver entonces que esa respuesta que tiene Dios siempre a lo que nosotros nos dirigimos en la oración, esa respuesta siempre será una respuesta de amor. Vamos a ver también que la oración es una alianza entre Dios y el hombre. La oración, ¿de dónde viene? La oración viene de nuestro interior, como ya dijimos, viene del corazón, de nuestro corazón. Sabemos por ciencia que el corazón es un órgano más del sistema circulatorio, esencial para la vida. Pero cuando hablamos de corazón, nos referimos a nuestro más interior, que va más allá de la razón y que no se agota en simples sentimientos, sino que es la morada más interior, más privada, más íntima de nosotros, ¿sí? Entonces, esa morada, ese interior, es desde ahí que hablamos. No son simples palabras con nuestra boca humana, sino es que abrimos nuestro interior para dirigirlo hacia Dios a través de la oración. Ver entonces que desde ese lugar es que brota la oración. Recordemos el texto de la Sagrada Escritura donde Jesús dice, si quieres orar, ve a tu cuarto, ve a tu cuarto, ve a lo escondido, ve a lo escondido. Y ahí en silencio, háblale a tu Padre. Cuando la palabra dice ve a tu escondido, hace referencia a eso, a lo interior tuyo, a lo más interno, ¿sí? Entonces, y hacer ese ejercicio de ir a nuestro interior es difícil,
porque muchas veces estamos acostumbrados al ruido, a lo superficial, estamos acostumbrados como a vivir siempre del exterior de las cosas y del exterior de la realidad, de estar mirando, de estar siempre hablando. Muchas veces nos duele el silencio, muchas veces nos cuesta la soledad y es tan necesario en muchos momentos la soledad, el silencio para poder abrir nuestro interior y para poder hablar con Dios. A veces creemos que muchas de esas manifestaciones donde la gente grita, se revuelca, canta, es la mejor manera de orar, pero sabemos a partir de lo que estamos reflexionando acá que la mejor manera de orar es desde nuestro interior porque soy yo el que está hablando. No es un sacerdote o un padre o un pastor que está hablando por mí, sino soy yo el que está hablando con Dios y esa es la manera de hacer la oración que es necesaria. Aquí aparece una palabra importante como la reflexión, la hacer reflexión en nuestra vida. No solamente es pensar, sino es como pensar sobre lo pensado, es no solamente pensar, sino también sentir, es un proceso de nuestro interior. Una de las cosas que ojalá extrañemos de estar en el colegio Calazán es eso de la oración continua, esos espacios que teníamos en los cuales podíamos ir al oratorio, a un espacio totalmente diferente dentro de nuestro colegio y poder reflexionar, como estaba diciendo ahorita, poder meditar, poder ver tantas formas de oración. Yo sé que muchos de ustedes aprovechaban esos momentos, pero también sé que muchos de pronto se distraían por las cuestiones académicas o por el cansancio o por lo que les digo, por lo que uno está acostumbrado pronto a la superficialidad, a vivir de lo externo y no ir hacia el interior. Es un ejercicio importante, necesidad de ir hacia nuestro interior para poder entender. Ir a nuestro centro escondido, inaprensible, que va mucho más allá de la razón, que nadie conoce, solamente Dios, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es en este lugar interior de la decisión, en el más profundo de nuestras tendencias psíquicas, con el grado sexto, vimos durante este periodo que se está acabando, vimos las dimensiones del ser humano. Una dimensión era la dimensión espiritual y la dimensión psíquica, la dimensión afectiva, emocional, o sea, hablando de ese interior, el centro donde nacen todas esas dimensiones, como es la espiritual, la psíquica, la afectiva, la emocional, es ahí en ese centro donde nosotros debemos empezar la oración. Ese lugar de encuentro, ese lugar donde vimos la oración como un lugar de la alianza. Entonces, ¿por qué es una alianza entre Dios y el hombre en Cristo? Porque ahí en este lugar me reconozco yo. Cuando yo hago una oración desde mi interior, yo me reconozco como una criatura que necesita del ser superior. Y ahí también encuentro a ese ser que está siempre dispuesto a escucharme, dispuesto a estar conmigo, a hablarme. Ese es el sentido de esta oración y de esta alianza. Y vemos como última parte que la oración es una comunión. A veces uno confunde o cree que comunión simplemente es recibir el cuerpo de Cristo a través de la hostia, ¿no? Pero cuando hablamos de común unión, hablamos como de esa unión real, no es de pegar dos cosas, porque uno puede pegar dos cosas o estar dos personas en un lugar y no se conocen, ¿sí? Sino la comunión es una unión consciente, una unión de que las dos partes quieren estar ahí. Por eso la oración es una relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno. Es reconocer que Dios es un Padre. No es reconocer que Dios está por allá arriba en las nubes, es un ser lejano, un ser alejado, sino que es un Padre para nosotros, un Padre bueno, gracias a nuestro hermano Jesucristo, que es el que nos ha permitido entender todo esto. Así, la vida de oración entonces es estar habitualmente en la presencia de Dios. No es estar siempre con la Biblia bajo el brazo o aprendérmela de memoria o estar en el templo todos los días. No, sino que la oración es desde este espacio interior que yo tengo, que es mi propio ser, abrirme. Pues claro está, buscando los espacios en mi vida, en mi cotidianidad,
para hacer esa oración. La oración cristiana es comunión con Cristo y de paso es comunión con la iglesia, porque nosotros pedimos por los demás y los demás piden por nosotros. Es una continua unión de amor que nos lleva a Cristo, de unirnos con la iglesia, unirnos con los demás, unirnos lógicamente con Dios. Los invito entonces a partir de esta reflexión a que hagamos oración, a que busquemos momentos, oportunidades para hacer oración. No perdamos esta bonita costumbre que teníamos en la oración continua, porque ese es el sentido de la oración continua. No era solamente un descanso de la clase de inglés o porque nos gustaba mucho el aire acondicionado del oratorio, sino es el espacio de buscar, de buscar al que siempre me estaba buscando, el que siempre ha estado pendiente, el que siempre está pensando en mí, como lo es Dios. Abramos nuestro corazón para hacer verdadera oración. Manifestemos a nuestro Señor las cosas que necesitamos. Y es la manera en la cual hacemos la verdadera oración y hacemos verdadera unión con Dios. Que ojalá esta reflexión nos sirva. Los invito entonces a que sigamos unidos, a que sigamos reflexionando sobre esto como es la oración.